Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy quiero presentarles mi nuevo libro, La rebelión de los mandriles. Este libro resume más de 15 años de trabajo e investigación sobre temas de género, masculinidades y violencias. Durante todo este tiempo recorrí distintos espacios: la academia, el sistema de justicia penal, la gestión pública y el trabajo territorial, siempre con una misma preocupación de fondo: cómo se construyen las masculinidades y cómo eso impacta en la vida de las personas, en los vínculos y en las violencias. La rebelión de los mandriles nace de esa experiencia y de una convicción: si no entendemos cómo funciona la masculinidad, tampoco vamos a entender cómo se reproduce la violencia. Este libro se organiza en 3 capítulos que recorren distintos planos: el teórico, el social y el político. En ellos intento pensar cómo llegamos hasta acá, cómo se articulan las masculinidades con las violencias y qué implicaron para nosotros los varones las demandas que los feminismos pusieron sobre la mesa. No escribí desde afuera del tema, sino desde adentro, como varón que también se pregunta, que también se incomoda y que entiende que revisar la masculinidad no es una amenaza, sino una oportunidad para construir vínculos más justos y humanos. El prólogo de Diana Maffia enmarca esa reflexión con enorme lucidez y nos recuerda que hablar de género es hablar de poder, de ética y de democracia. En el primer capítulo propongo un recorrido por la evolución del concepto de género. Analizo cómo esta categoría pasó de describir diferencias entre varones y mujeres a convertirse en una herramienta crítica para entender las relaciones de poder. Reviso las principales discusiones teóricas y políticas y recupero los aportes de los estudios sobre las masculinidades, que permitieron mirar a los varones no solo como sujetos de privilegio, sino también como sujetos formados en una estructura que les exige reprimir emociones, competir y dominar. Planteo que el género es un concepto relacional, no una etiqueta individual. Se produce en el encuentro entre identidades, cuerpos y discursos, y solo de esa mirada podemos empezar a desarmar las desigualdades que lo sostienen. En el segundo capítulo abordo la intersección entre masculinidades y violencias. Examino cómo los modelos de masculinidad hegemónica, fundados en la fuerza, la competencia y el control, se transforman en prácticas de dominación tanto en el ámbito privado como en el público. Pero también analizo la dimensión subjetiva de la violencia, cómo muchas veces aparece cuando los varones no encontramos otras formas de tramitar la frustración o el miedo. La violencia no es el signo de la fortaleza, sino el síntoma de una fragilidad que no se puede reconocer. Por eso trabajar con varones implica abrir espacios donde esa fragilidad pueda tener palabra y no se exprese como daño hacia otros. El tercer capítulo de este libro explora qué implicaron las demandas feministas para los varones. Analizo las distintas respuestas que surgieron frente a esta interpelación, desde la reacción defensiva, el backlash, hasta los procesos de revisión más genuinos. Reviso además las políticas públicas implementadas para trabajar con los varones que ejercieron violencias, sus avances y sus límites, y propongo pensar una agenda que no se reduzca a reeducar a quienes violentaron, sino que también prevenga, acompañe y promueva nuevas formas de vincularse. El título del libro tiene una historia. Los mandriles aparecieron en el discurso público a partir de una metáfora usada por el presidente Javier Milei y por sus voceros comunicacionales. De mandriles infradotados. Para exaltar una idea de masculinidad asociada a la fuerza, la dominación y el desprecio por la sensibilidad. En este libro quise subvertir esa metáfora, porque la verdadera rebelión no es la de los machos que buscan reafirmar su poder, sino la de quienes se animan a romper con ese modelo. La rebelión de los mandriles, en mi lectura, es la de los varones que se niegan a seguir compitiendo, que rechazan el mandato de la violencia y que buscan otros modos de reconocerse. No se trata de domesticar la masculinidad, sino de liberarla del mandato de dominar. La rebelión de los mandriles es el resultado de muchos años de trabajo, pero sobre todo de escucha, a colegas, a mujeres, a varones, a personas que en distintos ámbitos buscan construir relaciones más igualitarias. No propongo un modelo de varón nuevo, ni una fórmula para ser deconstruido. Propongo una conversación, una invitación a pensar qué lugar queremos ocupar en este tiempo: el de la negación, el del miedo o el del cambio. Rebelarse, en definitiva, no es romperlo todo. Es dejar de obedecer al mandato de la violencia y empezar a construir desde la empatía,
la ternura y la responsabilidad. Los invito a leer La rebelión de los mandriles, a recorrer sus páginas con curiosidad, con preguntas y también con incomodidad. Pueden encontrarlo en todas las librerías del país y en la web de la editorial Galerna. Si alguna idea del libro los interpela, los emociona o los hacen pensar distinto, los invito a compartirla en redes, a hacer circular este debate, porque solo así, multiplicando las voces, la rebelión deja de ser una metáfora y se convierte en una transformación real.